Muy buenas a todos, mi nombre es Gabriel y les doy la bienvenida a una emisión más de Antroacústico, un programa donde hablamos de todo un poco, 56 minutos a la semana. Los colaboradores de esta emisión son Laura Dalia González Núñez, Ruth Jennifer Sánchez, Jair de Jesús Rodríguez Beristain, Javier Rodríguez Suárez y por supuesto nuestro productor Pastelín. En esta ocasión, por motivos de causa mayor, no estará Daniela, sin embargo, tampoco estaré solo. Si vieron la emisión anterior, que por cierto estuvo muy buena, la conocen, pero si no, la presento. Ella es Melina y conducirá el programa junto a mí. Muy buenas tardes, Melina. ¿Qué tal? Hola Gabriel, muy buenas tardes a ti y a todos los que nos acompañan hoy. Bueno, otra vez me presento, yo soy Melina y es un gusto volver a compartir este espacio con ustedes. Hoy, como dijiste, pues en ausencia de Dani, yo los voy a estar acompañando durante todo el programa. El gusto es mío, Meli, y me encuentro muy bien, gracias por preguntar, creo. El día de hoy tenemos como invitada a una fotoperiodista mexicana que en días recientes ha estado muy activa retratando las protestas en la CNDH. Meli, ¿te gustaría hablarle al público acerca de ella? Claro que sí. Bueno, les voy a presentar a nuestra invitada, es Quetzali Nicte A. González, es fotógrafa documental, estudió Ciencias de la Comunicación en la UNAM y durante los últimos 10 años ha trabajado como fotoperiodista para diarios como El Universal, El Economista, Excelsior y además ha colaborado con el Washington Post y Pie de Página. También ha participado en distintas exposiciones colectivas, como en la Universidad de Malmö, Suecia, en la Embajada Canadiense, en la Galería Abierta de las Rejas de Chapultepec y en la Cineteca Nacional, entre otros. Nuestra invitada dice que la fotografía es su mejor aliada para buscarse entre los otros, porque la obliga a cuestionar sus limitaciones y alcances. Ella hace fotografía porque se ha convertido en su lenguaje para hablar de aquello que resuena en su mente. Así que, sin nada más que agregar, le doy la más cordial bienvenida a Quetzali. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y estar aquí hoy con nosotros. Hola Melina, hola Francisco, un gusto y pues yo contenta de compartir un ratito con ustedes, súper feliz. ¿Qué pasó? ¿Siguen ahí? Sí, aquí seguimos. Ok, perdón, entonces a mí se me fue la señal, pero un gusto conocerte por fin, Quetzal. Estuvimos viendo tu Instagram, stalkeándote ahí. ¿Qué tal estás? Un gusto conocerlos también. Bueno, Gabriel, ¿te parece si empezamos con las preguntas para no perder más el tiempo que tenemos poquito, como siempre? Por supuesto, ¿le importa que le hable de tú? No, sin ningún problema, es más, si me hablas de usted me voy a sentir rara. Entonces, Ok. háblame de tú sin ningún problema. Quetzali, para comenzar, cuéntanos un poco cómo iniciaste en el mundo de la fotografía, cómo fue o por qué decidiste dedicarte a esto. Ok, bueno, yo estudié Ciencias de la Comunicación en la UNAM, entonces pues había que decidir más bien el mecanismo con el que ejerces el periodismo, ¿no? Y pues tiene por un lado obviamente la parte de escritura, de la reporteada y todo, y por otro lado la imagen, que yo creo que ya somos una generación que no se hizo solo en el oficio, o sea, que no bastaba nada más con estudiar fotografía y saber, la técnica, sino que también estudiamos periodismo y que elegimos la imagen como un mecanismo y legítimo para ejercer el periodismo. Entonces, empecé los talleres en la periferia, en el Faro de Oriente, pero ya después tomé en el Centro de la Imagen, también tomé en Gimnasio de Arte y en la propia facultad hasta, pues digamos, completar como ambas vías, ¿no? El tema del periodismo y por otro lado la técnica que es el fotoperiodismo. Y bueno, mi primer taller tal cual de fotoperiodismo fue con Jesús Villaseca, que es un fotógrafo de la jornada que ha dado talleres durante muchos años sobre iniciación del fotoperiodismo y pues ahí fue donde todo empezó como a cuajar y a decir es por aquí. ¿Me escuchan? Sí, sí, sí. Ya, sí. Entonces así fueron tus inicios en la foto. Sí, y ya después inicié en el Universal, ahí fue donde realicé prácticas profesionales y pues es el momento donde pues ahora sí te das cuenta que tienes mucho que aprender, ¿no? Que la teoría
está súper bien porque es la base, pero que ahora sí que en la calle y en la práctica y en el día a día es donde pues empiezas a dimensionar lo que es la práctica fotoperiodística. Muy bien, pues entonces parece que sí. Yo creo que sí elegiste muy buen camino porque tus fotos son súper padres, Gracias. nos encantaron ahora que estuvimos stalkeando. Bueno, durante los últimos días hemos visto nosotros en Instagram que pues has estado cubriendo lo de la toma de la ex CNDH, que ahora es Ocupa Refugio de Mujeres. Entonces yo quiero preguntarte, para ti, ¿qué significa pues fotografiar estos momentos que son tan importantes como, o sea, tanto para el país como para el feminismo? ¿Qué es lo que representa para ti? Pues yo creo que una gran responsabilidad, o sea, la verdad es que responsabilidad y emoción, creo que eso resume cómo me siento ahorita, porque sí creo que es una toma histórica, yo creo que el movimiento feminista en el país es algo que todo el tiempo está creciendo, nutriéndose, cuestionándose, implementando pues nuevas cosas para hacer visible sus demandas, ¿no? Y yo creo que la pandemia vino, o sea, justo después del 8M, que además fue una manifestación enorme y brutal y llena de energía y todo, y entonces la pandemia como que puso en pausa a todas las colectivas y eso como que hizo pensar, ¿y ahora qué sigue? ¿Cómo se van a articular? Y bueno, ahorita la toma en la Excomisión de Derechos Humanos, pues ha vuelto el centro de atención. ¿Por qué? Porque implica preguntarse cómo se organizan las chicas ya en un espacio, cómo se toman las decisiones, cómo se puede acuerpar a las víctimas, qué posibilidades se les da realmente de que sea un espacio seguro y que sea un espacio para que ellos sientan el cuidado y el reconforte para seguir con sus luchas que vienen de años. O sea, tú hablas con las mamás y llevan 3, 4, 5, 8 años buscando justicia por sus hijas, ¿no? O sus desaparecidos, porque también en la comisión hay madres y padres de desaparecidos en el país. Entonces, yo me siento súper emocionada de ser parte pues de la documentación de este suceso y de un movimiento que en general está creciendo y está cuestionando todo, o sea, cuestionando la cotidianidad en los hogares, en las universidades, cuestionando las estructuras de poder y cómo nos planteamos desde ahí. Incluso nuestra propia mirada como fotoperiodistas ha cambiado, o sea, nos hemos cuestionado si hemos reproducido estereotipos de género, ¿no? Que sí nos pasaba porque fuimos educadas por fotógrafos varones, porque los fotógrafos varones eran los que pues tenían pues más renombre, porque eran a los que se les daba la cátedra. Entonces, pues replicábamos eso también. Y ahora con el feminismo las mujeres mismas estamos cuestionándonos desde dónde estamos fotografiando y la verdad es que para mí es súper emocionante. Las morras tienen una energía tremenda y pues nos están enseñando, todas estamos aprendiendo de todas, ¿no? Sí, yo creo que sí, como tú dices, o sea, es una vibra que no se siente igual en cualquier lado, ¿no? O sea, a mí igual me pasó un poco con una marcha, la última marcha de la del 8 en Puebla, que sí, o sea, éramos muchísimas, pero la energía que estaba ahí, pues sí era como otra, o sea, a mí nunca me había pasado en cualquier lugar sentir esa misma vibra de todas como unidas, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, en esta toma también estuvo muy pues sonando que muchas mujeres fueron agredidas lamentablemente por la policía. Entonces, Uh-huh. ¿a ti te tocó cubrir esa parte? O sea, ese Sí, día exactamente. sí, ahí estuvimos. No es en la toma del centro histórico, Ajá. sino que una vez que se realiza la toma de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en República de Cuba 60, esa toma inspira a otras colectivas de otros estados, pues también a ejercer su voz y realizar tomas. Una de las que fue tomada fue la visitaduría de Catepec, ¿no? Que pertenece a la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de México. Y las morras, igual, junto con familiares de víctimas de desaparecidos, tomaron las instalaciones y ahí fue donde hubo un desalojo en la noche. Apenas nosotras nos habíamos retirado porque fuimos no sé, alrededor de 8, 10 periodistas mujeres, porque además es importante decir que
que el propio movimiento ha exigido que seamos mujeres las que los cubramos. ¿Por qué? Porque por su propia seguridad, por la empatía que podemos tener, porque también las violencias nos atraviesan. Entonces fuimos alrededor de 8 o 10 fotoperiodistas y reporteras de la ciudad a Ecatepec. En cuanto nos retiramos, hubo el desalojo y posteriormente las llevaron a Atizapán de Zaragoza. Ahí fue donde nosotras las fuimos a buscar para reportar cómo sus familiares estaban afuera esperando informes y no eran atendidos, no sabíamos cómo estaban las chicas, había una mujer embarazada de 8 meses y niños también que fueron desalojados y pues había la exigencia de saber qué pasaba con ellas. Llegaron a acuerpar las otras colectivas feministas de diversos lados y ahí fue donde hubo una desbandada por parte de los policías de investigación de allá del gobierno del Estado de México y ahí la verdad es que fue uno de los sucesos pues más dolosos, con tanta rabia. La verdad es que yo he estado en varios enfrentamientos, a mí me tocó cubrir Ayotzinapa, me tocó cubrir también cuando Enrique Peña Nieto tomó posesión, entonces aquí en la ciudad hubo muchos enfrentamientos y la verdad es que nunca vi como esa rabia tan brutal, esa violencia verbal de parte de los policías al arremeter contra todas. O sea, creo que ya hablando entre compañeras, creo que nunca se habían visto increpados por tantas mujeres y con esa fuerza, porque las chicas llegaron a increparlos tal cual, y creo que eso los rebasó y de verdad que perdieron el control. Ningún protocolo para hacer detenciones y fue muy brutal, la verdad. Sí, yo vi algunas transmisiones de igual otras chicas que estaban pues ahí y sí, la verdad sí se veía pues, no sé, o sea, yo estaba en mi casa, pero incluso pues yo sentía muy feo por todas las mujeres que estaban ahí, no sabía qué les iban a pasar, si las iban a agredir o las iban a detener. Bueno, pero tú que estabas ahí, o sea, ¿qué sentías en ese momento? Tú como periodista, no sé, ¿sentías miedo? ¿Qué pasaba por tu mente? ¿Seguir cubriendo a lo mejor o irte? No, o sea, yo creo que, o sea, de primer momento lo que pensábamos todas, porque incluso después lo platicábamos, era que necesitábamos documentar, o sea, te metes en el chip y creo que es una cosa muy propia de los fotoperiodistas, que luego nos dicen que somos muy fríos, pero es que en realidad en esos momentos lo que haces es como una suerte de coraza, ¿no? Y entonces lo que dices es, hay que documentar, hay que documentar, hay que documentar, y no es que no sientas, no es que no pienses, no es que no tengas miedo, pero como que esa priorización de la documentación te hace como dejar eso para un momento después, o sea, lo postergas, porque claro que después haces catarsis y claro que después tienes ganas en tu casa pues de soltar todo y claro que hay cosas que te atraviesan, pues somos seres humanos, también no nos podemos desvincular. Por ese momento, o sea, por mi mente pasaba, graba, enfoca, limpia el lente, ¿no? Aunque hubo un momento donde incluso uno de ellos trató como de agarrarme la cámara y jalarla. Entonces yo para defender mi equipo me eché para atrás, me caí, me pegué un sentón que todavía tengo morado, porque justamente entonces en ese momento lo único que piensas es en dónde están las demás, que todas corran, o sea, pero sigues documentando, o sea, como puedes, quizás no con la misma técnica o con la misma precisión, porque la misma situación pues te exige protegerte, ¿no? Pero sigues documentando. O sea, en ese momento, sí, o sea, hubo un momento donde sí dije, o sea, estamos en riesgo todas, que fue justo cuando fue la corretiza y ahí una colega venía como en el carro con su chico y se paró y se subieron como 3 chicas fotógrafas y en ese momento un policía llegó y con una arma larga rompió el cristal de atrás con las chicas adentro y luego el cristal lateral. Entonces yo cuando vi eso dije, o sea, todo nos puede pasar. O sea, si estas personas son capaces de hacer eso cuando te estás identificando como prensa, o sea, son capaces de todo. Entonces, en ese momento sí dije, tenemos que salir cuanto antes de aquí porque si no puede pasar a mayores. Y fue justo cuando todas salimos corriendo. O sea, entre los carros y corriendo tal cual varias manifestantes.
Sí, digo, al final, aunque tú estés pues haciendo tu trabajo como tú dices, te estás identificando, pues digo, los elementos en ese momento, pues creo que eso no les importó, ¿no? Entonces, agredir parejo y que bueno, la agresión no está bien a nadie, pero pues sobre todo ustedes que son como, están trabajando, ¿no? Es lo que tienen que hacer, ¿no? No hay de otra. Pero bueno, entonces, Gabriel me parece que tiene igual algunas preguntas, yo ya estuve hablando mucho. Adelante, adelante. Sí, sí, eso es lo que se desvió, bueno, no se desvió, sino siguió un rumbo natural por esto que está pasando. De hecho, el objetivo era no abordar tanto esta parte del activismo, sino centrarnos en ti como fotoperiodista. Pero pues siempre es bueno, ¿no? Difundir esto. Una pregunta que me había surgido era el que seas fría se traslada también a lo que expresa tu documentación, es decir, te centras en documentar el hecho o al momento de estar ahí eh, quieres retratar algo más, una emoción, un sentimiento. Mira, o sea, yo creo que cuando hablo de que nos ven como fríos es porque a veces nos ven trabajar en situaciones que son como muy íntimas. Te voy a poner un ejemplo. Un funeral por la pérdida de un paciente de COVID, ¿no? Entonces, muchos dicen, ¿cómo se atreven o cómo pueden estar allí? Y entonces, pues nos notan fríos, ¿no? Por estar en esta intimidad. Sin embargo, bueno, yo al menos soy como sumamente cuidadosa de pedir permiso, de hablar con los familiares, de tener un acercamiento a este tipo de procesos. Y no es que te vuelvas fría, o sea, yo siento que al menos yo cuando hago fotografía trato pues de llevarme instantes que son como muy particulares de ese momento, ¿no? Y siempre tener mucho respeto y fotografiar con mucha dignidad a las personas. Entonces, yo no creo que pueda yo ser fría, sino más bien cuando te digo, es que así nos ve la gente, porque nos ve trabajar en ciertas situaciones que pareciera que no deberíamos estar allí, ¿no? Entonces, siento que además hacemos una suerte de coraje. O sea, te voy a poner otro ejemplo. Yo fui a cubrir cuando desaparecieron los 43 estudiantes, estuve un mes en Iguala, entre Iguala, Chilpancingo y Acapulco, que era como donde se estaba realizando la búsqueda. Y yo te puedo decir que escuché a los familiares, que estuve en la normal, que sentía la desesperación de ellos cuando iban a remover las fosas, ¿no? Y que quizás en ese momento, por mucho que tuviera ganas de llorar, pues yo decía que respira, concéntrate, trabaja, o sea, la parte en la que tú colaboras para que esto suceda es documentarlo. Pero te puedo decir que el día que yo regresé a mi casa y dejé mi equipo, o sea, lloré toda la noche. O sea, toda la noche por todo lo que había visto, por todo lo que habían pasado los familiares, y pues ahí sacas, ¿no? Entonces, la fotografía no es, o sea, por muy periodística que sea o muy documental, no está desprovista del sentimiento o de la posición del fotógrafo. O sea, la objetividad no existe. O sea, nosotros como periodistas lo que tenemos que hacer es muy responsables y muy transparentes y muy honestos, pero no podemos despojarnos de lo que somos como seres humanos, ¿no? Porque además eso es lo que nos permite ser empáticos con lo que estamos cubriendo, ¿no? Entonces, cuando digo frialdad es que más bien como que contienes mucho, o sea, contienes mucho y llega un momento después en donde habrá un espacio para hablar de lo que tú como fotoperiodista sientes. En ese momento hay que hablar de lo que están sintiendo los otros. Y aquí tocas algo muy importante que, al igual que, bueno, no al igual que tú, porque tú ya terminaste la carrera, pero yo estoy estudiando también comunicación, periodismo. En esta materia Buenísimo. de periodismo hay un elemento que me tiene bastante en conflicto o una característica que se pide, es la no objetividad. Y como acabas de mencionar, tú consideras que no se puede ser objetivo en este trabajo, ¿verdad? No, si te soy sincera, cada vez lo pienso más. Después de 10 años de ejercerlo, o sea, todos estamos atravesados por una historia de vida, ¿no? Todos vamos a tener una posición frente a lo que pase, lo digamos o no. Tú vas a Cámara de Diputados y ves el debate y claro que eso te genera una opinión. Tú vas y cubres a las víctimas y claro que eso te hace sentir, ¿no? Lo que es el periodismo, ¿no? Que lo diferencia del arte es que tiene
unas limitaciones para esa subjetividad. Es decir, tú tienes que corroborar fuentes, tú tienes que ir y hablar con el mayor número de actores, tú tienes que ir y comprobar cosas, documentar, y eso lo diferencia de aquellos que hacen arte, por ejemplo. Pero eso no significa que lo que hagas sea absolutamente objetivo, ¿no? Porque al final de cuentas, desde que tú, por ejemplo, hablemos del fotoperiodismo tal cual. El fotoperiodismo, tú encuadras y al encuadrar tú estás decidiendo qué dejas dentro y qué dejas fuera. Así de simple. Cuando tú haces, y más cuando ya tienes experiencia, si decides agacharte, si decides levantar la cámara, si decides cerrar el obturador o abrirlo, si decides desenfocarlo de atrás. O sea, hay una serie de decisiones que tomas a partir de tus subjetividades y de tu propuesta personal. Entonces, pero eso no significa que ese pedacito que tú documentaste no sea un pedacito de esa realidad y que tenga la veracidad de decir, esto sucedió tal cual. Es decir, yo ninguna de mis fotos las intervengo después en Photoshop. O sea, yo no llego y digo, bueno, aquí había un árbol y lo voy a quitar, ¿no? Para que se vea más bonita. O aquí había un personaje, un político, no, pues como llegué tarde y no estaba, pues lo meto. Al fin ahí anda. O sea, no, el documento que yo estoy entregando tiene estas características, estas limitaciones, ¿no? Que nos marca el periodismo, porque si no estaríamos haciendo otra cosa. Y no está mal que se haga otra cosa, hay collage, hay arte, hay cosas, pero el periodismo es así, tiene ese rigor, ¿no? Pero no significa que no somos objetos, somos sujetos. Entonces la subjetividad va a estar en nosotros a la hora de ejercer nuestro periodismo. Eso sí, tenemos que ser muy responsables con la información, corroborarla, tener las grabaciones, tener las fuentes bien identificadas. O sea, el rigor no se pelea con la subjetividad. Completamente de acuerdo, me acabas de resolver esto porque es curioso, siempre se va a buscar la objetividad, pero por la condición humana y como tú lo dijiste, esa necesidad de decidir qué se retrata, ahí ya se está haciendo subjetivo aunque no se quiera. Eh, pero cambiando un poco de tema, porque de verdad nos interesan muchas cosas, desde la cobertura que tuviste del COVID, como consejos que le puedes dar a los chicos que nos están viendo, que también se quieren dedicar a esto. Yo te voy a elegir. No, ¿Cómo te gustaría pues, seguir? ustedes pregunten, yo dispuesta. Lo que más les llame la atención o lo que más quisieran compartir, yo dispuesta. Pues de manera personal, Uh-huh. me gustaría más el COVID, pero Ok. mi rigor fotoperiodístico me invita a preguntarte, ¿qué equipo llevas para desempeñar tu labor? Por ejemplo, apenas que tuviste esto que pasó, que llevaste tripié, cámara. No, bueno, yo llevo un equipo que ya es, digamos, profesional, ¿no? Yo cuento con una cámara, una 5D Mark III, ¿no? Y cuento con 3 lentes de rigor que cargo, que es un telefoto, un 70-200, un lente 50 y un 16-35, que es un gran angular. Y normalmente cargo un flash, casi nunca lo ocupo más que justamente como en momentos en donde o sea, ese día yo le puse el flash porque como apagaron las luces, pues no había condiciones para hacer foto. Y además, en esas condiciones lo importante a veces es como documentar, o sea, que se quede el testimonio tal cual. Y si tú flasheas, pues tienes más oportunidad de dejar como el panorama claro. Y cuando hay violaciones a derechos humanos, lo importante es que haya testimonio, que haya un documento. Entonces, yo generalmente no uso el flash en mis coberturas, pero en ciertas ocasiones me parece importante traerlo. ¿Qué más? Pues es que es algo que vas como aprendiendo con el tiempo. Cargar siempre pilas, que ese día, por ejemplo, ¿no? Varias de mis compañeras ya no llevaban pilas en el celular, lo cual es un error de inseguridad. Yo apenas si traía porque habíamos tenido una jornada muy larga. Entonces siempre creo que el fotoperiodista y el periodista tiene que ser astuto, tiene que ser comprometido, pero también tiene que tener algo de organización y de disciplina. Mira que a mí me costó mucho trabajo entenderlo, pero desde el hecho de que tienes que llevar otra tarjeta, de que tienes que llevar una pila extraíble, desde todo eso te puede salvar en un momento de necesidad muy importante. Y eso es hábito, es disciplina, es entender qué cargas, qué no, ¿no?
tener, por ejemplo, siempre alguien que te monitoree cuando vas a una cobertura de riesgo, ¿no? Alguien que te diga dónde estás, cómo estás, todo eso es como súper importante. Ok, entonces hay que ser también, también hay que ir prevenido por cualquier cosa, ¿no? Sobre todo por el trabajo. Pero bueno, ya por último, porque ya estamos casi cortos de tiempo, no queremos terminarla, pero tenemos que hacerlo, entonces, este, yo quiero preguntarte, ¿tú cuál piensas o cuál crees que es el mayor reto como fotoperiodista aquí en el país? Ándale. Híjole, yo creo, o sea, yo sí siento que la profesión se ha precarizado mucho con los años. O sea, lo que antiguos fotoperiodistas tenían en condiciones laborales y de seguridad, pues se ha ido modificando con el tiempo. Y yo creo que en este momento, creo que el mayor reto es no solo aprender la técnica y saber tener este instinto periodístico, sino también colocarte en un espacio que te permita contar las historias que tú quieres, ¿no? Y que eso también se haga de manera responsable y con seguridad, porque muchas veces muchos colegas, ¿no? Pues sí se avientan a hacer freelance y a trabajarle como a, pues sí, a trabajar por encargo, pero la verdad es que a veces las condiciones de seguridad, y más en un país donde se mata a periodistas casi al nivel de que si estuviéramos en una guerra, es una situación muy complicada. O sea, yo creo que los mayores retos es ejercer la profesión con seguridad laboral y con seguridad en términos de que algo te puede pasar en una cobertura. O sea, sobre todo en los estados, nosotros en la ciudad vivimos casi en una burbuja, ¿no? Y aún aquí hay agresiones a periodistas, pero en los estados y cuando vas a hacer especiales, híjole, la situación de seguridad es muy difícil. Sí, sí, me imagino que sí, porque igual pues no sabes literal en dónde estás parado y pues sí es complicado para ti que vas a trabajar, pero sí, sobre todo igual por la situación de violencia en el país que pues todos, bueno, muchos fotoperiodistas pues han sido asesinados nada más por hacer su trabajo, lamentablemente. Pero creo que Gabriel tiene una pregunta del público, ¿no es así? ¿O me estoy equivocando? Efectivamente, hay una pregunta del público que ya medio respondiste, pero no por completo, entonces ahí va. Va. ¿Cómo son los tiempos inmediatamente después de cubrir un evento? ¿Por qué a veces se privilegia la inmediatez por la objetividad y la certeza? ¿Cómo le haces para que tu trabajo siga siendo responsable? Ok, buenísimo. Ah, No era ¿algo más? porque, era porque a veces se privilegia. Ya. Sí, sí, no, totalmente. Yo creo que los tiempos a partir de la era digital cambiaron el periodismo. O sea, antes yo fui justo la transición entre el análogo a lo digital, ¿no? Entonces me tocó como todavía todo este tema del revelado y todo, y los tiempos eran diferentes. Incluso la corroboración de la información tomaba más tiempo porque salía hasta el día siguiente, entonces tenías prácticamente toda la tarde, noche en lo que publicabas para que saliera. Hoy todo es inmediato, o sea, casi estás haciendo un en vivo mientras está la cobertura y creo que en ese sentido sí hay que diferenciar el periodismo de investigación y de datos y el periodismo que se reportea y que lleva tiempo. Eso sí o sí te va a tomar más tiempo y es el periodismo profundo. Lo otro es un poco lo que nosotros llamamos diarismo, que es el informar el acontecimiento, ¿no? Y creo que en ese sentido muchas veces la propia exigencia de los medios de ser tan inmediatos ha demeritado el trabajo periodístico. Y eso es una exigencia de estos tiempos, o sea, porque también hay que diferenciarnos de lo que hacen los ciudadanos. O sea, yo no estoy en contra de lo que muchos llaman el periodismo ciudadano, de gente que decide de pronto hacer transmisiones, todo. Lo que sí creo es que sí hay una diferenciación entre quienes hemos estudiado esto y entendemos la responsabilidad de lo que estamos transmitiendo y cómo podemos o no dar certeza de esas transmisiones, ¿no? Y cómo podemos contextualizar esas transmisiones para que entonces los que lo vean tengan más elementos que simplemente aventar la información así. Sin duda, yo solo espero que la inmediatez no termine de destruir el periodismo de investigación, que creo que es indispensable. Y no hay investigación profunda, ¿no?
que no conlleve tiempo, trabajo, verificación. Entonces, no hay que renunciar a a otro periodismo. Y es que es Sí, como ni siquiera el casi casi, sino es que ya, ¿no? Ya es noticias no de investigación, sino noticias, se hacen en vivos, ¿no? En el momento, así de inmediato es. Totalmente. O sea, y creo que nuestra responsabilidad es llegar a esos eventos contextualizados y con mayores elementos para aportar una conducción y una lectura de esa información para que quienes lo vean del otro lado tengan material de interpretación, porque siento que no vale nada más con poner el celular y decir estoy grabando y estoy transmitiendo, o sea, porque entonces ¿dónde está como todo tu, pues sí, toda tu formación que debe de alguna forma contextualizar lo que está pasando, porque sin contexto también es muy fácil manipular la información. sí, yo creo que es muy importante todo lo que nos dices de poner en contexto al lector o al, bueno, bueno, podría ser también al que nos está viendo, porque pues, o sea, sí, digo, no todos, pues sabemos a veces del tema, ¿no? Hay algunos lo que sabemos a lo mejor incluso es erróneo y pues igual también caemos en juicios o como tú dices, en malinterpretar la información. Bueno, lamentablemente pues se nos ha terminado el tiempo de esta entrevista, quisiéramos alargarla, pero no todo se puede en esta vida. Nos gustaría muchísimo que a lo mejor en otra oportunidad igual pues nos regales un poco de tu tiempo y podamos platicar otra vez contigo, a lo mejor de otros temas y demás, porque nos Seguro. quedamos con muchas dudas y muchas preguntas. Sí, seguro, yo encantada. Muchas gracias por el espacio. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación una vez más. Fue un Gabriel, ¿algo más que placer, agregar? fue un placer que nos haya acompañado y espero volver a hablar con Me usted. hablas de usted. Contigo, No puede ser, no contigo. puede ser. Perdón, Puede ser. perdón. Soy muy educado, ¿no? Parte de mi ser. Ni modo. Pero bueno, Hasta Quetzali, luego. muchísimas gracias. Adiós. La pases muy bien, que tengas una muy buena tarde. Que estén igual muy bien, chicos. Bye. Bye, Hasta luego. gracias. Bye. Bueno, Meli, me parece que tenemos que dar entrada a una sección ya conocida, pero en la que jamás habías participado. ¿Te gustaría No, ser la sí. primera? Sí, claro que sí. Yo nunca había participado, entonces hoy les voy a hablar en el método. Entonces, bienvenidos a esta sección que ustedes si nos escuchan, pues ya la conocen. Esta tarde vamos a estar hablando sobre algunos tips y consejos para prevenir enfermedades oculares y mejorar su salud visual. Entonces, les voy a contar que de acuerdo con la Organización Mundial Meli, de la Salud, se estima que Meli, hay... me avisa producción que debemos omitir ¿Qué el pasa? método. ¿Ok? Debemos omitir el método y dar pie a otra sección más interesante, seguro, ¿verdad? Que es con Al sabor de tu raíz con nuestras compañeras. Ustedes ya las conocen, Laura y Jennifer. De todos modos, al rato tendremos el método. Ok, va que va, no hay problema. Vamos entonces con la siguiente sección, pequeños problemas técnicos que suceden en este en vivo. Entonces, bueno, al sabor de tu raíz con Laura y Jennifer. ¿Están listas, chicas? Hola chicos, muy buenas tardes. El mes Hola. patrio es uno de los favoritos. Puedes disfrutar de los platillos típicos mexicanos. El pozole es quizás el plato por excelencia para celebrar las fiestas patrias. Mi nombre es Jennifer Sánchez. Hola Jenny, el pozole, bueno, ha sido un platillo muy popular en México y radica desde la época prehispánica. La verdad es que hay variedad en él y pues les vamos a hablar de ellas. Un dato que me pareció muy interesante es que pozoli es pozoli y al pensar en pozoli recuerdo un lugar en el que venden un pozole muy rico y que les recomiendo, el cual está localizado entre la 2 Poniente y 2 Norte, más en estas fechas patrias, por si quieren ir a consumir un rico pozole. Yo soy Laura Dalia González Añas Núñez y esto es Al Sabor de tu Raíz. En cada platillo mexicano existe una historia detrás, un árbol genealógico compuesto de ingredientes del alma y formas de preparación. La historia del pozole se remonta a la época prehispánica.
y tiene un origen que resulta fascinante. El pozole era un platillo ceremonial para los aztecas y solo podía ser consumido por los sacerdotes de más alto rango y el emperador en ocasiones muy especiales, como algunos festejos religiosos. Jenny, y es que en el transcurso de la historia el pozole ha tenido muchas modificaciones en sus ingredientes, basado igual en la ubicación geográfica y en los gustos de cada región. Muy diferentes son entonces sus colores, sabores y hasta sus olores. Hay pozole verde, pozole blanco, rojo y como los colores de nuestra bandera. Se preparan con carne de puerco, pollo e incluso en algunos estados costeros lo preparan con chicharrón, sardinas o hasta camarones. Al servirse se añaden otros ingredientes que realzan su sabor, como la lechuga, cebolla, col, crema al gusto, orégano molido, jugo de limón, rodajas de rábano, aguacate y chile en polvo. Esos ingredientes se ponen en la mesa antes de la comida para que cada invitado se sirva según la cantidad que desee, y para acompañarlo es tradicional el uso de tostadas de tortilla de maíz. Platillo delicioso, así que saben, sea cual sea la ocasión, en un festejo muy mexicano no puede faltar un riquísimo pozole. Así que ya saben, cuando alguien les diga nos aventamos un pozole, deben contestar, pozórale. Así es, Dalia. Déjame contarte un dato que me pareció muy interesante. Los granos de maíz con los que se prepara es llamado cacahuacintle, cuyo nombre náhuatl significa espuma. Todos esos detalles, Jenny, son los que hacen a este platillo tan interesante, además de que posee propiedades que pueden incluir en tu dieta de manera saludable. Cuidar la alimentación es sumamente importante. El sobrepeso y la obesidad en México son un problema creciente. Así lo expuso la doctora Teresa Levy, em, directora adjunta del Centro de Investigación en Evaluación y Encuestas del Instituto Nacional de Salud Pública. Qué interesante, Jenny. Y pues bueno, no se conformen con consumirlo solo en estas fechas patrias, pueden consumirlo en cualquier momento cuando deseen prepararlo. A continuación les vamos a contar cuáles son algunas de sus propiedades y cómo es que podemos incluirlo en nuestra dieta de manera saludable. Mm, Así es, eh, ya que sus ingredientes, además de deliciosos, son muy nutritivos. El maíz contiene principalmente hidratos de carbono necesarios para tener energía. La carne ya sea de cerdo o de pollo, aporta proteínas y minerales como hierro y zinc. Además de que la leche es un alimento de bajo índice glucémico y que absorbe lentamente sin causar picos de glucosa en la sangre. La cebolla es rica en flavonoides y un tipo de antioxidante que ayuda a prevenir las enfermedades del corazón. Así es, los rábanos aportan vitamina C. El orégano es la hierba con mayor poder antioxidante. Gracias a sus propiedades antibacterianas, pueden reducir los síntomas del resfriado. Interesante. Y bueno, pues ya saben, si tienen la oportunidad de servirse un platito de pozole, es mejor que sean los granos y más proteína, pues los hidratos de carbono en exceso incrementan el peso. Si vas a comer tostadas, prefiere las horneadas y no te saltes la parte de los rábanos y la lechuga. Recuerda que entre más fibra quedarás más satisfecho y tal vez no necesites otro plato. Bien, y es que el pozole no tiene que ser un platillo engordador si lo sabemos consumir en las porciones adecuadas. La verdad es que yo prefiero mucho el pozole rojo, sabe muy delicioso. Lamentablemente ya es momento de despedirnos, así que los dejamos en buenas manos porque hay secciones muy interesantes que van a seguir. Yo soy la Dalia González Áñez Núñez. Fue un gusto estar con ustedes. Soy Jennifer Sánchez y esto fue Al Sabor de tu Raíz. Bueno, chicas, muchísimas gracias. Nos dieron algunos datos muy interesantes sobre el pozole. Espero que ahora en este 16 de septiembre hayan consumido pues, un platito, aunque sea de pozole. Voy a continuar con las secciones del programa, ya que pues que Gabriel está teniendo unos problemas técnicos, pero pues vamos a seguir adelante.
Como les estaba comentando hace unos minutos, tenemos nuestra sección llamada El Método y hoy les vamos a dar algunos tips para que cuiden su salud visual y pues no usen lentes como yo. Entonces, bueno, el primero es que tengan una iluminación adecuada a la hora de utilizar sus dispositivos electrónicos. Entonces, pues les recomendamos ubicarse al lado de una ventana de preferencia, pero pues si no es posible, también pueden ayudarse de la luz artificial, colocar una fuente luminosa auxiliar, como es el caso pues, de una lámpara o una lámpara de mano para escribir. Entonces, igual les sugerimos que tengan un espacio ventilado y temperatura óptima. No requieren que no requiere el uso de calefacción o aire acondicionado, porque pues también estas condiciones hace que tengamos sequedad ocular. De igual manera, eviten ver el televisor o la computadora en condiciones de baja iluminación porque pues lastima nuestra visión. Igual leer acostados porque la postura genera esfuerzo visual innecesario. El siguiente tip es que eviten el acercamiento excesivo a los dispositivos, es decir, la distancia recomendada a la hora de utilizar dispositivos electrónicos es de 40 a 50 centímetros en los jóvenes y adultos y de 30 a 33 centímetros para los niños. Y durante el uso de las computadoras, pues recomendamos que la pantalla se encuentre ubicada a una altura por debajo de la nariz con una inclinación de 10 a 15 grados hacia atrás, permitiendo que al elevar la mirada se pueda ver a lo lejos. De igual modo, es clave que al tener una alta demanda de trabajo o de estudio, al momento de finalizar, eviten el uso del celular o la tablet, esto con la intención de darle un tiempo de descanso a nuestros ojos. Bueno, parece que Gabriel ya regresó, ya solucionó sus problemas. Entonces, vamos a pasar a la sección de Eco Healthy con nuestro colaborador, Jair. Jair, ¿estás ahí? Sí. Hola, Sí. bienvenido. Hola, muy buenas tardes, Meli, Gabriel, y a todos los colaboradores del programa. Muchísimas gracias por este recibimiento tan cálido y por otorgarme un espacio dentro de este gran proyecto. Bueno, mi nombre es Jair Rodríguez Beristain y estaré a cargo de la sección que lleva por nombre Eco Healthy, que tiene el propósito de compartirles información de suma relevancia acerca de nuestro medio ambiente, tanto de forma positiva como negativa. También pretendo compartir recomendaciones y consejos que podemos poner en práctica, en nuestro día a día para colaborar con el cuidado y mejora de nuestra ecología. Bien, en esta primera edición de Eco Healthy, decidí venir a charlar con ustedes sobre el cambio climático y el medio ambiente, principalmente porque este 2020 el mundo se enfrenta a una de las situaciones más críticas y dolorosas en la historia. Dice que tenemos igual un problema con Jair, pero en unos segundos ya va a regresar con su sección, entonces Para mí se veía esperando. bien. ¿Verdad que sí? Bueno, ni modo. Le daba mucho estilo. Sí, ya se veía diferente a nosotros, pero... Y es que hasta tiene que ver, ¿no? Como dar otro enfoque, una mirada a esto, a la salud. Es artístico, diría yo. Sí, yo creo que sí. Debe ser eso. Bueno, ¿les parece que sí, mientras Jair termina de ajustar su cámara y así, Gabriel, ¿nos ayudas con lo del método? Por supuesto. Va, para que sigamos con los tips. Evita desarrollar una fijación continua. Permíteme. Sí. Durante las horas de mayor demanda visual se recomienda hacer pausas de descanso, usando la denominada regla 20-20-20, la cual sugiere realizar pausas de trabajo cada 20 minutos por 20 segundos, mirando a 20 pies, 6 metros de distancia. Esto dependerá del lugar donde te encuentres. De no contar con una ventana, puedes ubicarte de tal manera que mirando al frente encuentres un espacio adecuado para ejercitar la vista. Utiliza lentes de descanso. Si sientes fatiga visual luego de varias horas de estar frente a la computadora, viendo televisión o usando el smartphone, es probable que esto sea por la prolongada exposición a la luz que emiten las pantallas de estos aparatos.
Para solucionar esto, lo más recomendable es el uso de lentes de descanso con filtro de luz azul y de luz azul que reciben tus ojos, aminorando el esfuerzo que tus ojos hacen para enfocar, lo que hace que el cansancio visual disminuya. A continuación te mencionaremos algunas situaciones en las que sin duda deberías considerar utilizarlos para proteger y mantener tu salud visual. Si pasas mucho tiempo en el computador, si ves mucho tiempo a alguna pantalla, si sientes que se te resecan los ojos, si tienes una visión óptima pero quieres cuidar tus ojos de los fenómenos externos que quieran afectarlos. Si presentas alguno de estos problemas, acude a un especialista. Lo recomendable es visitar al oftalmólogo u optometrista por lo menos una vez al año. Utilizar lentes no es cuestión de lujo, sino de cuidado y salud visual. Algo que quiero agregar acá es que si ustedes, no sé en qué otros sistemas operativos se puedan, pero por lo menos en Windows 10 puedes configurarlo para modo nocturno y elimina la luz azul en gran medida. Supongo que para otros aparatos se puede. No sé si tú sepas de otros. Soy ignorante en este tema. Sí, también se puede en iOS y también hay otras aplicaciones para disminuir la luz azul para utilizar los dispositivos en la noche. Pero bueno, entonces muchísimas gracias por compartirnos estos tips. Esperemos que a ustedes les sean muy útiles. ¿Y les parece entonces si vamos con nuestra siguiente sección, Conexión Salud, con nuestro querido Javier? Javier, ¿estamos verticales o qué? Estamos No, yo ahí. estoy en horizontal. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Meli. A todos los antroacústicos a esta su sección Conexión Salud. Y bueno, el día de hoy les traigo un tema muy relevante e importante, sobre todo en estos últimos, ya que, bueno, como bien sabemos, estamos viendo un nuevo etiquetado para los productos y bueno, justamente en esta vez en esta sección les trato de traer una guía para que podamos entender mejor de qué va justamente estos sellos. Estos sellos negros octagonales que tal vez ya hemos visto incluso en memes, pues es un tema que ha dado mucho de qué hablar justamente durante esta cuarentena. Sin embargo, no es un tema nuevo, ni siquiera en nuestro país. Es un tema que, de hecho, justamente desde julio del año pasado se había presentado en la Cámara de Diputados y bueno, todo este proceso que debe de llevar una modificación a una norma se fue haciendo y el 27 de marzo de este año fue que ya se publicó como una modificación en el Diario Oficial de la Federación a la norma oficial mexicana NOM 051. Específicamente, la modificación dice así: los productos, alimentos y bebidas no alcohólicos preenvasados deberán advertir de manera veraz, clara, rápida y simple sobre el contenido que excesa los niveles máximos de contenido energético, azúcares, grasas, nutrimentos críticos, ingredientes y demás que determine la Secretaría. Y bueno, ¿en qué consta esta modificación? Pues son 5 sellos de advertencia que vamos a poder ver de ahora en adelante los envases y 2 leyendas precautorias. Consecuentemente, si algún producto de los que nosotros consumimos deben de portar alguna de estos sellos o leyendas, también no deberán incluir en su etiqueta personajes infantiles, animaciones, dibujos animados, celebridades, deportistas, etcétera, ni siquiera elementos o juegos visuales o espaciales que inciten, promueven o fomenten el consumo, compra o elección de productos con excesos de nutrimentos críticos o endulcorante. Justamente es por estos los que les llaman nutrimentos críticos que pueden hacer daño a nuestra salud, que pues se hacen este tipo de medidas. Y bueno, la medida, ahora redundando un poco, son de cada 100 gramos o 100 mililitros. Si los productos exceden esos niveles que ya están establecidos en la modificación, o bueno, según sea el caso de mililitros o gramos, ya sea para bebidas o para alimentos, pues van a tener que portar justamente estos sellos o leyendas. Y aunque, como lo mencioné al principio, tal vez ya vimos algunos productos que están ya portando estos sellos o estas leyendas, justamente es hasta el próximo 1 de octubre de este año, cuando ya todos los productos deben de contar con estos sellos y leyendas para no ser acreedores a algún tipo de multa. Otro punto muy importante y justamente del que se ha estado hablando de este tema desde el principio: a nosotros como consumidores, ¿en qué nos beneficia o en qué nos perjudica este nuevo etiquetado? Y bueno, realmente es
etiquetado va dirigido más hacia una conciencia y un consumo responsable y sobre todo informado, ya que los productos realmente no van a sufrir ninguna modificación en precio y tampoco en ingredientes. En ingredientes, bueno, por lo menos no hasta ahora. E incluso esta información que nos están dando ahora de forma tan fácil, siempre ha estado disponible para nosotros en esas tablas de información que vienen atrás en los productos. Pero justamente porque hay estudios que han demostrado que la mayoría de la gente, de nosotros como consumidores, no estábamos o no la entendíamos por diferentes razones, pues estas tablas no se van a eliminar, van a continuar acá, pero se agregan estos sellos en las partes delanteras de los productos para que de alguna forma más sencilla y directa entiendamos qué es lo que estamos consumiendo. Y bueno, ahora que ya tenemos toda esta información, lo vamos a resumir en 5 puntos importantes. El primero, van a ser 5 sellos los que podremos identificar, los cuales son exceso de calorías, exceso de azúcares, exceso de grasas saturadas, exceso de grasas trans y exceso de sodio. También el punto 2, va a haber 2 leyendas, las cuales van dirigidos justamente para la salud de los niños. La primera dice así: contiene cafeína, evitar en niños. La segunda, contiene edulcorantes, no recomendable en niños. Tercer punto, posiblemente en empaques pequeños, un chicle o algo del estilo de ese tamaño, donde no quepan los sellos, vamos a encontrar con un solo octágono, con un número del 1 al 5 que va a indicar cuántos nutrimentos se están considerando en exceso en este producto. Punto número 4. Los productos que contengan un sello o leyenda no podrán contener, como ya lo dije anteriormente, ningún elemento gráfico ni interactivo que pudiera atraer justamente a los niños. Y como punto número 5, es que a partir del próximo 1 de octubre es cuando se cumple la vigencia para que la modificación y los productos ya cuenten con estas modificaciones. Y bueno, androcústicos, espero que se hayan resuelto sus dudas sobre este nuevo etiquetado y que sobre todo, bueno, el motivo de que se realicen esas acciones es que nosotros realicemos un consumo más, sobre todo seguro, pero que nosotros seamos conscientes de lo que estamos consumiendo y que también nuestras compras las hagamos pues más informados. Y no lo tomemos tan a la ligera. Yo soy Javier Rodríguez Suárez y esto fue Conexión Salud. Yo tengo una pregunta. Por ejemplo, si me acabo de comer un producto con los 5 sellos, ¿qué me pasa? ¿Qué superpoder desarrollo? Bueno, esto de hecho es una pregunta muy interesante, porque todos estos, lo que se consideran nutrimentos críticos o que pueden perjudicar a la salud, pues hay un consumo mínimo diario, el cual podemos consumir sin que nos afecte. Yo creo que si te comes un producto que cuente con, estés sobrepasando alguno de estos 5 nutrimentos que se consideran de esta forma críticos, pues no te va a pasar nada. Sin embargo, un consumo excesivo de esos productos que los estés comiendo diario, todo el tiempo, como por ejemplo los problemas de obesidad que tanto se presentan en México por el consumo excesivo de cosas con azúcares como los son los refrescos, bueno, a la larga sí va a tener un efecto en tu salud. Yo creo que, bueno, si tú eres consciente de que te vas a comer un producto que tiene esos 5 sellos, bueno, pues también asumes un poco esas consecuencias y si algún día te quieres dar ese gusto, bueno, pues lo haces ya sabiendo que si excedes por mucho tiempo todos estos productos, bueno, va a poder perjudicar en tu salud. Hay 2 cosas que mencionaste que me gustaron mucho. Lo principal es que vi muchas quejas con esto de los nuevos diseños por parte de personas de nuestra edad. Y es que, como tú lo mencionas, quitar estos elementos gráficos va dirigido hacia los niños, ¿no? Y aunque a nosotros nos parezcan atractivos, eso no implica que a un niño también, ¿no? Le llaman a colores. Y otra cosa es que, como bien dices, muchos obtenemos la tabla nutrimental y a veces las grandes empresas nos venden esta propaganda, incluso de salud, ¿no? Por más irónico que parezca, como es el caso de estos productos derivados de la stevia que se venden como productos saludables. Sin embargo, ahí mismo dicen, no, 2 algo por ciento, 3%. O sea, es imposible que eso sea saludable y justamente hoy acabo de ver una de esas etiquetas que es que no está recomendado para niños porque tiene edulcorantes. Entonces a mí me encanta esto y, o sea, se me hace que ya estaban tardando mucho, pero de todos modos, el azúcar es una droga y varios de esos productos son drogas. Hay cajetillas de cigarros que explícitamente te dicen que te van a producir cáncer, que tienen veneno para ratas, y es un
mercado y un producto que se vende. Entonces, ¿tú crees que esto de verdad ayude? Pues este es un llamado a lo que comenté, creo que al final, a nuestra conciencia, porque, y sobre todo de como mayores, en que, que tengamos a nuestra responsabilidad a niños, qué es lo que queremos para ellos y saber si lo que ellos quieren también es bueno para ellos, porque también lo mencioné, no van a desaparecer estos productos, no los van a quitar, no les van a subir el precio y tampoco van a cambiar sus ingredientes, van a seguir ahí solamente con esas advertencias. Entonces, ya nosotros debemos ser conscientes y responsables, porque no todo se lo podemos dejar a otras dependencias, a terceras personas que decidan por nosotros. Ya están las advertencias ahí, lo demás depende de nosotros. Pues sí, lástima que los niños, pues difícilmente al ser niños van a tener esa conciencia de no consumo, ya va a recaer más en los padres. Pero bueno, para no seguirme enojando, fue un gusto tenerte aquí, Javi. Ya tenemos que despedir el programa porque ya se nos acabó el tiempo. Hasta luego. Espero tenerte en la siguiente edición porque me encanta mucho, mucho tu sección. Meli. Adiós, Javier. Estuvo súper interesante tu sección y voy a revisar ahora cada que consuma algo qué es lo que, cuántos sellos trae y qué es lo que significa. Gracias, Meli. Gracias, Gabo. También es un placer estar con ustedes. Nos vemos en el próximo Conexión Salud aquí en Antroacústico. Hasta la próxima. Muchas gracias. Bueno, lamentablemente, como dijiste, Gabriel, ya llegamos al fin del programa y pues, no sé si quieras agregar algo antes de que nos despidamos de todos. No, hasta luego. Okay. Bueno, muchísimas gracias a todo nuestro equipo de la producción y de los colaboradores del programa. Fue un placer estar con ustedes y pues nos vemos el próximo viernes, igual en punto de las 5 p.m. No se lo pierdan.